Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Buen día, profe, ¿cómo andamos? Profesor Nájen Reyes, doctor, profesor en historia, y que está con nosotros hoy para hablar de la situación geopolítica que estamos viviendo, experto en la parte política, venezolano, de pura cepa, con toda la fuerza, vive acá en Paraguay con nosotros, gran amigo de nuestras luchas. Bienvenido a la guarida del león, profe, ¿cómo está? Hola, buenos días y gracias a ti, Alejo, por invitarme a participar en tu guarida del león. Profe, quiero primero, antes que nada, en base al material que ya llegué a leer tuyo sobre la situación geopolítica, antes de que arranque o cuando estaba por arrancar todo el chistecito quiero escuchar un poco de tu boca para nosotros. ¿Cómo está viendo usted o cómo lo estaba viendo usted antes que explote esta guerra en Ucrania? ¿Cómo estaba viendo usted la situación? ¿Y cómo ve que hay algunos cambios que haya ocurrido de ese momento de principios de febrero, mediados de febrero, a lo que está ocurriendo actualmente? O sea, ¿qué se está yendo fuera de los cálculos iniciales? En primer lugar, lo que yo estaba visorando, contrariamente a lo que muchos de mis colegas decían, era que no iba a pasar nada. Recuérdate que en enero se hablaba de que Putin no iba a entrar, otros decían que iba a entrar solo en la zona del Donbass, téngase por entendido las repúblicas, Que están las solicitando repúblicas su independientes independencia, sí. de Donetsk y Lugansk, que son las que están al sur de Ucrania. Y otros pensaron, como yo, que efectivamente se iba a tratar de una invasión masiva y que tenía por objeto derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Ahora, cuando tú me preguntas cuáles han sido los cambios, en realidad yo no observo un cambio de fondo en la situación, porque recordemos que en todo caso, tanto la OTAN y la Unión Europea apuntaban a mecanismos diplomáticos para disuadir a Vladimir Putin de que hiciera esta incursión militar. Hasta ese momento, básicamente todos los esfuerzos se concentraban en diplomacia y en ningún momento se habló ni de la participación de las tropas de la OTAN en el conflicto en caliente en el territorio ucraniano para defenderlo. Misma cosa también la posición que la ratificó el canciller de Alemania, Olaf Scholz, lo ha reiterado una y otra vez el propio presidente Joe Biden en diferentes ocasiones. Es decir, que en esencia no hemos observado un de postura de los actores internacionales en este conflicto. En todo caso, lo único que digamos, el pequeño matiz o cambio que se observó fue esta semana que se logró definitivamente la aprobación del ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Se aprobó. Eso implica también, o sea, hay mucha gente que está confundiendo, y justamente nosotros estamos acá para sacar esa confusión, que al ingresar en la Unión Europea ya ingresa en la OTAN. ¿Eso es correcto o no es correcto? Porque lo que yo estoy entendiendo que eso es un proceso totalmente paralelo. Completamente diferentes. Sí. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, para empezar, la Organización del Tratado Atlántico Norte, por sus siglas en español, OTAN, y NATO, sus siglas en inglés, es una alianza estrictamente militar que fue creada en 1947 por las potencias aliadas justamente para defenderse de la amenaza de la Rusia comunista, la Unión Republicana Socialista Soviética. Ese es el objetivo, es decir, una alianza que garantizara la defensa de todas las naciones norteatlánticas en caso de una agresión. Y en ese caso, el potencial agresor era la URSS. Ahora bien, la Unión Europea es una gran confederación de estados que tienen lazos de tipo político, diplomático,
social, económico, es decir, Más que hay comercial, una más variedad político. de puntos y claro, completamente solo y en el caso militar, de hecho, hay estados que son de la Unión Europea y no son miembros de la OTAN. Entonces, es importante que la gente entienda que son dos cosas completamente diferentes. Ahora pregunto otra cosa, o sea, eso cae de Maduro, que son cosas diferentes, pero en el momento de entrar en la OTAN, en el momento de entrar en la Unión Europea y considerando la situación bélica que tiene actualmente el nuevo miembro, Ucrania, de la Unión Europea contra Rusia, ¿usted cree que la OTAN pueda darle carta libre para ingresar también dentro de la OTAN? Que la OTAN le pueda dar carta libre a O quién. sea, le reciba a Ucrania como socio. O sea, considerando que forma... No lo creo. Es que hay un punto importante que tampoco lo han comentado. Dentro de las cláusulas para ingresar en la OTAN, una de las condiciones, uno de los requisitos es que el país, el Estado, no tenga problemas limítrofes con otro Estado. Porque en caso de ingresar con problemas limítrofes significaría un conflicto en puerta y obligaría a la OTAN a participar. Por eso es que es importante de que todos los estados que entren ya tengan sus límites completamente definidos y aceptados por todas las partes. En este caso de Ucrania, Ucrania todavía tiene un diferendo limítrofe con Rusia, es decir, ajustado estrictamente al derecho internacional y de los mismos requerimientos de la Organización del Tratado Atlántico Norte, Ucrania no está habilitada para ingresar. Y esa es la razón por la cual, o una de las tantas razones por las cuales no se había materializado su ingreso desde que lo solicitó en el año 2019. Entonces, ahí va otra pregunta importante. Considerando esto, que estas dos preguntas, ya que está dentro de la Unión Europea, hoy está dentro de la Unión Europea, y considerando de que me imagino que el presidente ucraniano sabe esta condición de la OTAN, la ha de saber al dedillo, ¿por qué él está hablando de me dejaron solo? O sea, en un conflicto que nadie le está dejando solo, creo que el mundo entero de alguna u otra forma lo está apoyando en esta discusión. Y mira, desde mi punto de vista, se la ganó a pulso, ¿verdad? O sea, esto es una cosa que lo está teniendo desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, no es una cosa de ayer, de anteayer, es un trabajo, es una guerra, un conflicto que lo están teniendo desde hace años, ¿verdad? Bueno, Zelensky habla de que lo dejaron solo porque efectivamente no hay combatientes de otros estados para ayudarlo. Ese es realmente, y lo cual es muy cierto, es decir, no hay ningún estado que haya enviado tropas para apoyar a Zelensky contra Rusia. Chechenia, y por eso es que él habla de que lo dejaron. En todo caso, lo único que imagínate, Alemania le ofreció 5.000 cascos, España le ofreció cartuchos, es decir que realmente la ayuda de Europa es una ayuda más de micrófono que real. Hoy estuve viendo, no sé si qué grado de verdad dar a todas las noticias que uno ve de repente en YouTube, pero he visto que 2 buques españoles están yendo hacia Ucrania. No sé si 2 fragatas españolas de última generación están yendo hacia Ucrania. No sé si tiene validez. Eso forma parte de movimientos disuasorios, pero no se va a ya involucrar. el propio presidente Sánchez dijo que no van a entrar en combate. Y eso simplemente es parte de estas estrategias diplomáticas para decirle a Putin, bueno, mira, trata de no hacer el menor daño posible, pero eso no va a tener ningún efecto porque Putin ya tiene un objetivo y su objetivo es derrocar al presidente Zelensky. ¿Usted cree que al concluir ese objetivo, al conseguir ese objetivo, terminó la invasión rusa, pone su presidente él y terminó esta guerra? ¿O cree que esto va a escalar a más? Bueno, ahí es donde está ahora un planteamiento interesante, Alejo, porque según lo que ha dicho el propio Putin, ya ha amenazado a Georgia, que no es, ya sería una segunda invasión. Recuérdense que Georgia, Odessa del Sur, sufrió en el 2008, por ejemplo.
también se planteó una amenaza contra Suecia y contra Finlandia. Es decir, estamos viendo un Putin muy agresivo, pero yo creo que ya esta es parte de, quizás la única que puede estar amenazada realmente es Moldavia y Georgia. Los otros estados que no están tan cerca de la esfera geopolítica de Putin, creo que no va a trascender el conflicto. Y acá van las otras preguntas que para mí son muy importantes, porque ¿usted no cree que durante el gobierno de Donald Trump se logró traer a Rusia hacia Occidente? O sea que comercialmente Rusia empezó a interactuar bastante con Occidente, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. De hecho, el gasoducto es un ejemplo físico. Los bancos rusos en Estados Unidos son un ejemplo totalmente palpable. Y todo eso que se fue consiguiendo en el gobierno de Donald Trump es como que esta gente, cuando este presidente actual toma el poder, ya lo tenía entre ceja y ceja como para poder sacarlo. ¿Usted no cree que es algo de libreto hacer esto de manera a enviarle a Rusia en los brazos de China y de manera a hacer polarizar la población mundial en los chicos malos y los chicos buenos, como era antes en la Guerra Fría? O sea, me da esa impresión que están moviendo los hilos, porque para mí esta guerra fue muy forzada, le presionaron tanto a Putin a hacer esto. Entonces yo creo que es un dato muy importante saber qué usted opina con respecto a este dato, de que le están entregando con bandeja de plata Rusia a China. Se están aliando China, Irán, sí. Irak. Completamente de acuerdo. Bueno, voy con dos partes, ¿no? La primera es que se ha hablado mucho de cuál hubiera sido esta realidad si estaba Donald Trump en la Casa Blanca. Hay de hecho un video que se ha popularizado sobre una locución del expresidente Donald Trump, donde él decía Rusia invadió Crimea en el gobierno de Obama, y Rusia invadió Georgia en el gobierno de Bush, Rusia invadió Ucrania en el gobierno de Biden, y estaban Rusia los no invadió a nadie en mi gobierno. Sí, y estaban los chechenos. Ese es el comentario que dice Donald Trump. Ahora, sí, yo creo que ahí una vez más Occidente ha cometido un error, una torpeza, y la torpeza ha sido justamente tratar de separar o profundizar las brechas entre Moscú y Occidente, y al hacerlo terminaron empujando a Rusia hacia China, y esto lo que va es a consolidar esa coligación sino-rusa que finalmente va a terminar siendo, yo creo que uno de los grandes choques de este siglo para tratar de dominar la liza política o el tablero mundial en lo que va del siglo XXI. Ha sido una torpeza. Y de hecho, parte del artículo que estoy escribiendo, ya te adelanto, hay temas que no se les ha dicho a la gente. Y uno de los grandes temas es que nada más y nada menos todo se le echa la culpa a Putin de este conflicto, y no es del todo cierto. Yo planteo también las propias torpezas del presidente Volodymyr Zelensky. Y te voy a decir cuáles han sido las torpezas de Zelensky. Totalmente. Que él se radicalizó en su europeísmo y su nacionalismo, es decir, una situación ecléctica, y al mismo tiempo Zelensky inició los ataques a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Entonces, entiendan, en el año 2015 el gobierno de Kiev, juntamente con Rusia y los representantes tanto de Crimea, Donetsk y Lugansk, firmaron el tratado de Minsk, y en ese tratado de Minsk Kiev reconoce la autonomía y la independencia de las repúblicas que forman parte del Donbass. Entonces, si a eso le sumas que te quieres ir a la OTAN, pese al rechazo del Kremlin, y también esas hostilidades contra países aliados del Kremlin como Donetsk y Lugansk, era lógico que te iban a invadir. Claro, es como que estar, o sea, es como que vos le ves
al pitbull acostado y dormido, sin cadena, y le empezaba a clavar con un palo, hasta que el tipo reacciona. O sea, es lo que Exactamente. es lo que leo, ¿verdad? Para mí que no tenía, como desde mi punto de vista, o sea, comprendiendo la carrera del presidente, de su trabajo civil antes de ser presidente de Ucrania, este señor no tiene el bagaje político y la muñeca para poder hacer justamente estas cosas. O sea, se veía venir que el tipo no tenía muñeca para aguantar esta clase de presiones, ni de hacer negocios. O sea, ese es mi punto de vista. Y es justamente lo que, mira, te me adelantaste, yo creo que te va a gustar mucho el artículo de hoy, y es justamente lo que yo planteo, es que era un actor cómico. Claro. No es que estoy despreciando la profesión, sino que cuando un actor cómico salta drásticamente a una función de jefe de Estado, y eso significa que debe tener un amplísimo dominio de lo que es parte de la política, de la capacidad de la negociación, y hay algo que nos hemos olvidado y que muchas veces lo desprecian, que es el conocimiento, un sólido conocimiento de la historia de las relaciones internacionales. Entonces, este joven realmente, yo sé que para la prensa occidental es un héroe, pero como lo digo yo en mi artículo, él es uno de los corresponsables de las muertes, destrucción y el dolor que está sufriendo totalmente hoy Ucrania. Su país. Su país. Su responsabilidad no la está cumpliendo desde mi punto de vista, ¿verdad? Su responsabilidad básica, que es salvaguardar la vida de sus conciudadanos. Garantizar la seguridad de su pueblo. Sí. Y no lo hizo por esa intransigencia, por esa incapacidad de poder negociar, y por ego, de entender por ego. que habían factores poderosos, de entender que la presencia de Rusia en su espacio vital es un gran condicionante, le guste o no, y esto le obligaba más bien si hubiera sido mínimamente inteligente, le obligaba más bien a él a tener una estrecha comunicación y relación con el Kremlin. Dos temas para terminar, profe, que me parece muy importante, por eso le estoy llevando por este camino. El primero, ya hablando de la personalidad de este señor, es también la forma en que llega este gobierno al poder en Ucrania. Es muy importante saber cómo llega este grupo de gente ya a través de un golpe de Estado, ¿verdad? Todo este grupo político que hoy está en el poder de Ucrania. Bueno, yo no lo llamaría golpe de Estado, ¿no? Entiéndase que tenemos que retrotraernos nuevamente, ¿no? Al 2014. 2014, Ucrania era un país que tenía un procónsul de Putin, que era Víctor Yukhanovich, y se acuerdan ustedes que los ucranianos querían unirse a la Unión Europea. El presidente de entonces suspendió el referéndum porque sabía que lo iba a perder abrumadoramente, y esto conllevó a unas masivas protestas que terminaron en que el Parlamento destituyera al presidente. El presidente dijo que la destitución fue ilegal y que era un golpe de Estado, y finalmente ya sabemos que esto terminó en la primera ocupación, en esa ocupación de Rusia que se tragó después Crimea. Entonces, Ucrania viene de un periodo de conflictividad política, ciertamente, y en el año 2019 se produce la elección del señor Zelensky, quien asumió el poder el 20 de mayo del 2019, pero él asume la presidencia ya con una postura muy confrontacional. De hecho, no olvidemos que el mismo día de su discurso de juramentación, él dijo que iba a disolver el Parlamento. Es decir, que Zelensky llega con una posición muy confrontacional, nula negociación, y bueno, y mire, y lo que mal con mal termina. Sí, encima va cerrando también todos los canales de prensa privados, empieza a cerrar con toda la parte dictatorial otra vez, ¿verdad? O sea que, bueno, esto tiene mucha cola. Yo creo que mucho va por la responsabilidad del actual presidente de Ucrania. Yo creo que él fue colocado, y acá va la conclusión, la última. El tema del gasoducto. El tema del gasoducto de Rusia a Europa. Considerando todo lo que hubiera simbolizado el gasoducto como negocio alemán
ruso, porque era prácticamente entre Alemania y Rusia lo que estaban poniendo para poder hacer ese gasoducto y venderle a los países de la Unión Europea un gas mucho más barato. Eso implicaba que Europa iba a depender energéticamente de Rusia, ¿verdad? ¿Usted cree también que eso fue parte de todo este andamiaje, de todo? Es porque para mí sigue siendo un libreto, y este presidente fue colocado estratégicamente ahí para ir cortando esas relaciones alemanas, rusas, para que esto no prospere. Bueno, esos son parte de los temas que, como todos los conflictos bélicos, pasan los años para que después se descubran. Ahora mismo yo no te puedo dar una respuesta a esa, quizás puede ser, te puedo responder responsablemente, esa puede ser una línea de investigación para futuras investigaciones sobre el conflicto, es decir, qué es lo que hay detrás de la guerra en Ucrania, escondido en el negocio del gas. Yo creo que por ahora mismo yo te hablo sobre la base de los datos fácticos que manejo, que es la dinámica geopolítica, pero sí, sin duda, yo tengo que decir también responsablemente que como historiador, todos los conflictos bélicos también esconden debajo de la mesa variables económicas o secretas, y que muy probablemente se van a terminar descubriendo con el paso del Claro, tiempo. porque imagínense que detrás de eso, Rusia también es un país de petróleo. Imagínense que detrás del gasoducto ya empieza a venir el petróleo por otra cañería, prácticamente por otro sistema, y se hace otra vía para el petróleo que entra a Europa. Europa va a depender directamente de la segunda potencia mundial, y yo creo que eso va a ser una pérdida terrible para Estados Unidos, con todo lo que implica eso. Y para mí es un motivo más que suficiente también para poder influir en una situación así. Claro, es que es parte del entramado, porque también recuérdate que están los intereses de la familia Biden en Ucrania. No olvidemos que el pequeño chico Hunter Biden humildemente ganaba un salario como un ejecutivo de la empresa de gas más importante de Ucrania de $30,000 mensuales. Es decir, que es un gran entramado que no hay que olvidar o desperdiciar dentro del análisis este factor, pero también sí, como te digo yo, este conflicto lo que ha hecho ahora es tratar de redireccionar ese gas de Rusia para que se vaya a China, Ya se va a con China. lo cual eventualmente, con lo cual solidifica aún más esta coligación sino-rusa, como lo señalé anteriormente, y Europa ahora se va a quedar más bien pagando más caro el precio del combustible en lo que respecta a sus requerimientos del mercado. 400% No sé más. si tenemos una pregunta. No, ya estamos terminando. Sí, Esa es la no sé si última. tenemos una pregunta más, Alejo. No, ya estamos, profe. Estamos, muchísimas gracias. Lo único que te estamos digo, listos. sí, lo único que Bueno, dejar bien en claro que son 400% más caro el gas que va a tener ahora Europa. Efectivamente, y todo lo que eso signifique. Bueno, antes de irme lejos, te agradezco como siempre tu afecto, tu valoración de mis opiniones, y aprovecho también para invitarte a ti, a todo tu grupo de las asociaciones que tú lideras, para que asistan el sábado 26 de mayo a un simposio sobre la China, el papel de China, si es una amenaza o una oportunidad. Ya yo te envié los datos, que va a ser en el Espectacular. Hotel Crown Plaza. Acá al costado voy a estar poniendo la invitación del profe, y vamos a estar poniendo ahí todos los datos para los que quieran participar de esta charla. Creo que van a estar artífices muy importantes, y creo que nos van a dar Y mucho. que va a ser totalmente gratuita. Sí. Y así que lo lindo es que tienen que avisar que van a ir, y ya está. Gracias, profe. Un gusto hablar contigo como siempre, y nos Gracias, vemos. muy amable, feliz día. Dale, chao, profe. Chao, profe. Gracias. Bueno, chicos, como ustedes pueden escuchar, como ustedes pudieron ver, el profesor Nagen Reyes nos dio un panorama sin tener ninguna camiseta de ningún lado. O sea, ni para uno ni para el otro lado. Dando una óptica importante como todos tenemos que tener. Y lo más importante, gente, vamos a investigar, vamos a ver, vamos a estirar los hilos, y vamos a tratar de ver un poquito qué es lo que está pasando,
ir detrás del dinero, siempre ir detrás del dinero. ¿Quiénes son los que están ganando con este conflicto? ¿Y quiénes son los que están perdiendo con este conflicto? En este momento están perdiendo los civiles, como siempre en cualquier guerra. Desde acá repudiamos terriblemente cualquier guerra, cualquier violencia que pueda existir. Sabemos que de repente la situación lleva a las naciones a confrontarse. Es algo que no deseamos para ninguna nación y mucho menos para la nuestra. Desde acá un gran abrazo tanto para los civiles rusos y los civiles ucranianos. Sabemos que están pasando momentos muy difíciles, y también para los militares que están poniendo el pecho en ambos lados. Sabemos que algunos en algún momento fueron compañeros y hoy se están enfrentando. Así es que mucha fuerza para lo que se nos viene encima para todos, porque esto implica un cambio económico a nivel mundial en muchos aspectos. Para Paraguay, por ejemplo, el tema de cortar relaciones comerciales con Rusia implica muchísimas cosas en la importación de carnes y otros productos a Rusia, que Rusia es uno de nuestros consumidores más grandes del agroindustria paraguaya y la parte de ganadería, ¿verdad? Así que así como Paraguay, también estuve leyendo que Brasil está teniendo un golpe muy importante con esto, Chile también. Así que esta guerra es en contra de todos. Un abrazo a todos, que pasen bien y les espero en el próximo programa de La Guarida del León.